Muy bien, chicos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, les voy a compartir la pantallita. Habíamos dejado algo pendiente, ¿no? Que era la parte de circuitos RLC, que ya es básicamente la combinación, ¿no es cierto? Es la combinación de lo que hemos visto como RC y RL de forma independiente. Vamos a ver dos ejemplitos. Después de eso les voy a mencionar un caso particular que se lo conoce como resonancia. Sí, Alfío. Vamos a estar hasta las 7, 7 y cuarto, hasta trataremos de avanzar algo y después de eso pueden disponer para ver los últimos minutos del partido, ¿ya? Entonces, miren, les estoy compartiendo ahora ya la pantallita. Teníamos esto de acá, ¿dónde está? Esto, ¿no? Lo que son los circuitos RLC, ¿no? Que son básicamente circuitos que tienen la parte resistiva, la parte inductiva y la parte capacitiva, ¿ya? Entonces tenemos aquí dos modelitos de ejercicios en los cuales nosotros tenemos que determinar en este caso la impedancia total y en este otro caso debemos determinar lo que son los voltajes de cada uno de los elementos, ¿no? Del resistor, de la bobina y del capacitor. Entonces, para esto de acá hay algo que es bien importante, ¿no? Es tomar en cuenta cómo vamos a trabajar con la impedancia total, cómo se representa esta impedancia total, ¿ya? Entonces, de esta manera, miren, básicamente, esto es para los circuitos RLC. Pasa lo siguiente, ¿no? Tenemos parte resistiva, inductiva y capacitiva. Vamos a tener para la impedancia total lo que es la parte de resistencia más J XL menos XC. En este caso en particular, como estamos viendo, segundito por favor. En este caso en particular, como nosotros estamos viendo esto, el circuito que nosotros tenemos acá es un circuito en serie. De esa manera es que estamos sumando todo, ¿no? Podría darse algún caso particular, digamos, en el cual no estén los tres en serie. Podríamos tener alguno de los elementos en paralelo. Entonces, en ese caso, esto que estamos planteando acá ya no funciona, ¿no? Si no tomamos impedancias independientes y con esas impedancias independientes hacemos ya sea el serie o paralelo según corresponda, como hemos aprendido, ¿ya? Como hemos aprendido directamente. Miren, la característica para este tipo de circuitos siendo RLC es que tanto esta parte como esta parte están sobre el mismo eje, ¿no? Esto que hemos visto ahorita es para el serie, ¿no? Están sobre el mismo eje, entonces afectan solamente este eje, ¿ya? Ahora viendo el ejercicio, ¿no? Este ejercicio que teníamos de RLC, ¿dónde está? Este de acá nos está pidiendo determinar la impedancia total. Entonces, en este caso, bueno, nos ayuda bastante de que ya tengamos las reactancias, ¿no? Tenemos la reactancia capacitiva que es de 60 kiloohmios y la reactancia inductiva que es de 25 kiloohmios y bueno, la resistencia que es de 75, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Esto de acá un poquito lo voy a hacer más pequeño para que podamos ver de forma paralela ambos. Entonces, para el ejemplo que tenemos acá de RLC, el ejemplo 1, esto es de la anterior diapositiva, por ejemplo, que habíamos dejado pendiente. Entonces, la impedancia total la tendríamos de la siguiente manera. Tenemos la parte resistiva, que es 75. Como ambos son kilos, ¿no? En realidad todos. Entonces, los kiloohmios lo voy a dejar al final. No necesito transformar. ¿Por qué? Porque toditos están en kiloohmios, ¿no? Entonces vamos a tener acá 75 más J. Y vamos a tener acá el XL menos el XC, ¿no? Entonces tenemos acá 25 menos 60. ¿Sí? Aquí hay algo bien importante. A ver, vamos a anotar el resultado. Entonces tenemos la impedancia total acá de 75 más, bueno, en este caso ya no sería más, ¿no? Sería menos J debido a que tenemos 25 menos 60, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener menos J 35. ¿Qué es lo que nos está indicando el signo en este caso particular de aquí?
El signo nos está indicando la predominancia que nosotros tenemos en el circuito. Al ser el resultado un resultado negativo, quiere decir que tenemos una predominancia capacitiva. Si el resultado fuese positivo, tendríamos acá el caso en el cual la predominancia sería inductiva. Ahora, aquí es donde entra lo que les estaba comentando, que es el tema de resonancia. ¿Qué es lo que sucede si ambos elementos están al mismo o con el mismo valor, con la misma magnitud? Obviamente con sentido opuesto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, aquí lo voy a poner con asterisco, esto es solamente para explicarles en qué consiste la resonancia. Tenemos acá en magnitud el XL, tenemos acá en magnitud el XC. Como nosotros estamos indicando de que en este caso XL es igual o puede ser muy próximo a XC, entonces cuando nosotros calculemos la impedancia total, solamente va a quedar la parte resistiva. Esto de acá es lo que se conoce como resonancia, ¿ya? Es el caso en el cual tenemos la misma magnitud o una magnitud muy parecida, tanto para la reactancia inductiva como la reactancia capacitiva. Esto es lo que se conoce como resonancia. Si nosotros vemos a nivel gráfico, cómo se comporta la reactancia inductiva, la reactancia capacitiva, tenemos uno de este lado, creo que puedo cambiar el color, y el otro lo tendríamos de este lado, ¿no? Entonces, este va a continuar obviamente su señal de esta manera, y el otro va a continuar de esta otra manera, pero con el mismo valor. Entonces, esto de acá, ¿qué es lo que pasa? Se anula, ¿sí? Se llega a anular. Eso es lo que se conoce como resonancia. Resonancia, ¿ya? De esta manera, si nosotros continuamos con el ejercicio, bueno, nos había salido, si no estoy mal, vamos a volver a poner la diapositiva. Nos había salido la impedancia, un valor de 75 menos J 35. Y esto está en kilómetros. Entonces, lo último para determinar esta impedancia sería llevarlo a su forma polar, ¿no? Entonces, para la forma polar, ya sabemos más o menos cómo se resuelve. Tendríamos el cuadrado de 75 más el cuadrado de 35. Y finalmente la raíz, ¿no? Entonces, en este caso me sale 82.76. Entonces, tenemos acá 82.76. Nos faltaría determinar el ángulo, ¿no? Para determinar el ángulo es la inversa de la tangente de 35 dividido entre 75. Entonces tenemos un ángulo de 25 grados. Como tiene predominancia capacitiva, entonces esto es negativo, ¿no? Entonces tendríamos acá el valor de la impedancia. ¿Ya? No es tan complicado si se han dado cuenta, en realidad es aplicar todo lo que ya hemos visto, ¿no? De la misma manera tendríamos que aplicar acá. Entonces, para aplicar esto, les voy a solicitar a ustedes su colaboración de que me ayuden a determinar lo que es la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Entonces, les doy unos 2-3 minutitos porque el cálculo, así como hemos visto, es bastante cortito, ¿ya? Entonces, seguimos compartiendo. Sí, está bien. Entonces, necesitamos la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. A ver, unos 2-3 minutitos, por favor. Les doy para que puedan calcular y me avisan. No se olviden, mili es 10 a la menos 3 y pico es 10 a la menos 12, ¿no es cierto?
Y de acá esto no es determina los valores de voltaje. Esto es solamente impedancia, por si acaso. ¿Cuánto le sale la reactancia inductiva? Se hacen los cálculos más rápido, terminamos más rápido y por lo menos van a llegar a ver parte del partido. De alguna manera tengo que motivarlos para que participen. 6.28 kilómetros. Muchas gracias. 6.28 kiloohmios, ¿no? Gracias, Noelia. Noelia quiere ir a ver el partido. Muy bien. No me gusta. La reactancia capacitiva, ¿cuánto sale? 3.38 kilómetros. 470, un segundito. Ahora sí, ¿cuánto te salió, Noelia? 3.38 kilómetros. 3.38 kiloohmios. ¿Alguien más ha sacado algún valor parecido? Está bien, está dentro de los valores. Entonces, a ver, tenemos una reactancia capacitiva de 3.38 kiloohmios y tenemos una reactancia inductiva de 6.28. Muchas gracias, Noeli. De esta manera, nuevamente determinamos el valor de la impedancia, ¿no? Entonces, nuestra impedancia va a ser, ¿dónde está? 5.6, obviamente todo está ahorita en kiloohmios, entonces tenemos 5.6 más J, XL menos XJ, ¿no? Entonces el XL nos ha salido acá 6.28, 6.28, 6.28 menos
3.38, ¿no? 3.38. Entonces tenemos acá un Z de 5.6. En este caso sí va a salir positivo. Más J. Tenemos 6.28 menos 3.38, que es 2.9, ¿no? En este caso, miren, lo que ha pasado es que, bueno, ya no tenemos predominancia capacitiva, sino tenemos predominancia inductiva, ¿no? Entonces, este valor en su forma polar va a ser igual a ver, 2.9 al cuadrado por 5.6 al cuadrado y raíz 16.24. Entonces tenemos acá 16. ¿Está bien? No se ve lo que está escribiendo. Ah, ya. Sí, lo siento. Gracias, Noel. 16.24. A ver, le vamos a dar una revisadita más. Tenemos 5.6 al cuadrado más 2.9 al cuadrado también. Y finalmente tenemos la raíz. Ah, ahora sí, 6.3, no era 16. 6.3. Sí, ya me parecía bastante raro, es muy alto el valor. Entonces tenemos 6.3. Y el ángulo en este caso va a ser la tangente inversa de 2.9 dividido entre 5.6. Entonces tenemos 27.37 grados. En este caso es positivo, ¿no? Porque el valor que nos ha salido tiene predominancia inductiva. Entonces está yendo a la parte de arriba, ¿no? Está yendo hacia la parte de arriba. De esta manera es que nosotros trabajamos con lo que son las impedancias, pero en circuitos RLC. Entonces, si se han dado cuenta, es básicamente lo mismo, ¿no? Si yo contase aquí, por ejemplo, con el valor de voltaje de la fuente de suministro, podríamos determinar tranquilamente lo que es la corriente, ¿no? Y con la corriente podríamos continuar el ejercicio y podría determinar el valor de voltaje en cada uno de los componentes. ¿Está bien? No sé si tienen alguna duda, tienen alguna consulta hasta aquí de lo que hemos visto. ¿Se ha entendido? Para que podamos pasar al siguiente tema. ¿Ya? ¿Se ha debido entender o de verdad que no me están prestando atención y están viendo el partido, ¿no? Entonces, bueno, a ver, vamos a continuar y vamos a entrar ahora a lo que son las potencias. Vamos a crear una nueva pizarrita. Entonces, vamos a entrar ahora a esta parte de la potencia. ¿Ya? ¿Cómo hacemos el cálculo de la potencia? Para aquí hay que tomar en cuenta una ecuación general que, bueno, ustedes ya la conocen, ¿no? Que es potencia es igual a voltaje por corriente, ¿no? Ahora, en nuestro caso en particular está sucediendo algo interesante. El voltaje y la corriente son funciones senoidales. Entonces, de esa manera nosotros tenemos acá el voltaje igual al Bm, que era el Bm, es el valor de pico máximo, multiplicado por el seno, y bueno, tenemos acá la función de desplazamiento, puede ser en función del tiempo, así como hemos visto, ¿no? Eso está pasando tanto para el voltaje como para la corriente, ¿ya? Entonces nosotros tenemos una corriente, esta carga se le va a suministrar a una fuente de alimentación, entonces va a tener algún voltaje, y nosotros podemos determinar lo que es la potencia, ¿ya? Aquí hay un dato bastante importante. Entonces acá nosotros estamos haciendo ya lo que es la multiplicación, ¿ya? Dice acá, los valores de voltaje y de corriente seleccionados incluyen todas las posibilidades. Si la carga es puramente resistiva, dice que el ángulo es 0, ¿no?
Y eso nosotros lo sabemos a nivel gráfico, ¿no? Todo lo que es resistivo está sobre el eje horizontal, por lo tanto no tiene ángulo, es 0 grados. Si la carga es meramente inductiva o capacitiva, nosotros sabemos que el ángulo puede ser de 90 grados o menos 90, ¿no? Sabemos que en el caso inductivo, en el caso de bobinas, tenemos un ángulo positivo, ¿no? Va sobre el eje J hacia arriba. Y en este otro caso, que este sería para el capacitivo, es menos 90 grados, va sobre el eje J pero hacia abajo, ¿sí? Entonces, dice acá, ¿no? Para una red principalmente inductiva, el ángulo es positivo, ¿no? Entonces, el voltaje generalmente se presenta de forma adelantada a la corriente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que el voltaje se presenta de forma adelantada a la corriente? En este caso en particular, que es inductivo. Quiere decir que si nosotros vemos esto en un gráfico, ¿no? Tenemos acá nuestro gráfico. Voy a tener por acá, por ejemplo, lo que nos está indicando, ¿no? Dice, B tiene un adelanto sobre I, ¿no es cierto? Entonces, B tranquilamente podría estar empezando de este lado. Entonces, podríamos estar empezando por aquí, por aquí, por aquí. Entonces, tiene un adelanto. En cambio, la corriente no va a presentar ese adelanto, ¿no? Entonces, la corriente va a agarrar y va a empezar tranquilamente por aquí, ¿no? En magnitud, generalmente, el voltaje siempre es mayor a la corriente, ¿no? Esta gráfica que estamos viendo acá sería para el voltaje y esta otra de acá sería para la corriente, ¿sí? Para una red que es sobre todo capacitiva, tita negativo y es adelantado al voltaje. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en ese caso? En el caso capacitivo, va a pasar que la corriente se va a adelantar y el voltaje va a mantener, ¿no? Entonces, en este caso, este sería nuevamente el voltaje y este caso de acá sería el caso de la corriente. Eso es lo que nos está explicando. Si nosotros sustituimos las ecuaciones que hemos visto hace un momento, ¿no? Potencia es igual a voltaje por corriente. Voltaje y corriente ya hemos determinado. Tendríamos más o menos esta función de acá, ¿no? Esto por si acaso ya está reducido, ¿no? Porque si nosotros hacemos la multiplicación paso a paso, tendríamos que aplicar algunos conceptos trigonométricos, transformaciones trigonométricas en realidad para llegar a este resultado, ¿ya? Pero bueno, básicamente aquí ya de forma resumida tenemos la ecuación final, ¿no? Para determinar el valor de la potencia. Otra forma de representación que nosotros tenemos de la potencia, que sale por si acaso de esta misma ecuación, es igual utilizando teoremas trigonométricos para poder reemplazar, es esta otra. Potencia es igual a voltaje por corriente por el coseno de tita, 1 menos coseno de 2 Wt y así sucesivamente, ¿no? Aquí no sé si notan que hay una diferencia. Aquí estoy hablando de voltaje y corriente. Aquí también estoy hablando de voltaje y corriente, pero este es el voltaje y corriente que nosotros tenemos de pico que corresponden a las gráficas, ¿ya? No es el mismo. Aquí no tiene la M, no es porque se hayan olvidado ponerlo, sino porque en realidad el valor de voltaje y corriente que nosotros tenemos aquí se lo conoce como de RMS. No es el voltaje de pico. Es como una especie de voltaje promedio, corriente promedio, ¿ya? Entonces, este valor que estamos viendo acá no es exactamente el mismo que estamos viendo acá. Estos nuevamente, si nosotros tenemos acá más o menos nuestra gráfica, entonces tenemos acá la gráfica de voltaje. Este punto de acá vendría a ser el BM. Y más o menos por la mitad estaría el valor promedio de voltaje, ¿sí? Entonces no es lo mismo. Ya esto se lo conoce como voltaje RMS y corriente RMS, ¿ya? Muy bien, si nosotros tenemos, por ejemplo, un circuito que es netamente resistivo, así como estamos viendo acá, está circulando una corriente, tenemos por acá un voltaje polarizado, tenemos el resistor, y vamos a tener acá una potencia en la resistencia, ¿ya?
Estamos viendo acá, por si acaso, no es que esté mal la gráfica. Tienen por una parte esta gráfica de acá que corresponde a lo que es el voltaje. Y la gráfica de acá abajo corresponde a la corriente. ¿Ya? Entonces tenemos este voltaje y esta corriente. Lo que estamos viendo acá, todo esto, es lo que se conoce como E o W. E o también, W o puede ser E también. Es la cantidad de energía que está consumiendo la resistencia, ¿sí? Es la cantidad de energía que está consumiendo la resistencia. Entonces, esta energía en su totalidad, miren, es lo que vendría a ser el voltaje RMS aproximadamente multiplicado, no RMS, el voltaje de pico por la corriente de pico. Y lo que nosotros estamos viendo acá por la mitad de la energía que se está disipando es lo que nosotros conocemos como voltaje RMS, ahora sí, y corriente RMS, para ambos casos, ¿no? Entonces, tenemos una gráfica que es de la energía y tenemos por otra parte las gráficas de voltaje y de corriente senoidal que ya conocíamos, ¿no? Esto de acá que es energía, estamos hablando de la energía que está consumiendo, estamos hablando de la potencia total de la resistencia, ¿ya? Dice acá energía disipada porque, bueno, en muchos casos, si este circuito es netamente resistivo, lo que va a suceder es que básicamente se va a disipar un poco la energía en forma de calor, ¿ya? Pues por eso acá nos aparece como energía disipada, ¿ya? Entonces, ¿no? Cuando hablamos de netamente de la parte resistiva, vamos a hablar nosotros de lo que corresponde a potencia real o también conocida como potencia promedio, ¿ya? Esta potencia real o promedio se puede deducir de estas ecuaciones. Entonces, tenemos la potencia es igual a voltaje por corriente, como son RMS. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá con el voltaje y la corriente de pico? Estamos dividiendo entre 2. Puede ser también corriente al cuadrado por R. No se olviden, esta corriente no es la corriente de pico, es la corriente promedio. O en este otro caso, el voltaje promedio dividido entre R. Estas ecuaciones de acá, esta y estas de acá, ustedes ya las conocían. Son las ecuaciones que plantea la ley de Ohm, ¿no es cierto? Para el cálculo de la potencia. Acá las estamos aplicando, pero tomando en cuenta valores de voltaje promedio y corriente promedio, ¿sí? Pero después es, bueno, es bastante similar. Entonces, tenemos acá un pequeño ejemplito en donde nos está pidiendo determinar la potencia instantánea suministrada al resistor en los instantes desde el T1 hasta el T6. Entonces tenemos acá desde el T1, T2, T3, T4, T5, T6, ¿no? No voy a hacer el valor intermedio. Tengo un valor T3 acá, por ejemplo, que es intermedio. Pero bueno, por el tema del tiempo no lo voy a hacer, ¿no? Voy a hacer estos 3 puntos. T1, T2, T4, T5 y T6. ¿Ya? Y de esa manera nosotros vamos a determinar lo que nos está pidiendo acá. Nos está pidiendo que determinemos la potencia instantánea. ¿Ya? Entonces, tenemos acá un voltaje de la resistencia, que es senoidal, que es de 12 seno de WT. ¿Sí? Entonces, para poder nosotros determinar lo que es el valor de el valor, por ejemplo, en este caso de la corriente, necesitamos conocer cuál es el voltaje en los distintos tipos de puntos, como nos está mostrando aquí. ¿Ya? Muy bien. Antes de comenzar el ejercicio, me gustaría saber si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta. Alfío, estás viendo el partido todavía. ¿Alguien tiene alguna duda, tiene alguna pregunta? Ninguna, Inge. Todo bien, Aldair, ¿estás feliz? ¿De quién habrá sido el gol? Gilbert Álvarez. Ya. Continuaremos entonces, a ver. Tenemos entonces este circuito, tenemos el voltaje de suministro.
tenemos en distintos puntos acá, ¿no es cierto? Lo que es el valor del voltaje. Tengo un voltaje acá, otro voltaje acá. Entonces lo que vamos a hacer es determinar los distintos tipos de corrientes en cada punto, ¿ya? Necesitamos determinar los tipos de corriente. Yo tengo aquí el valor de la resistencia. Entonces, a ver, vamos a ir a nuestra pizarrita, acá. Entonces, estaríamos viendo ahorita este ejercicio que corresponde a la parte de potencia. Estamos viendo la parte de potencia y este de acá es nuestro ejemplo número 1, ¿ya? Nos está pidiendo acá determinar las potencias instantáneas suministradas en el resistor en los instantes T1 a T6. Puedo utilizar ya sea el valor promedio o puedo utilizar también el valor instantáneo, el valor de pico, ¿ya? En este caso, bueno, yo particularmente voy a usar lo que es el valor de pico. Entonces, en el punto T1, esto es para T1, lo vamos a poner así. Para T1 tengo una característica, ¿no? T1 ahorita está en el punto 0. Por lo tanto, el voltaje en este punto es 0. Estamos ahorita en este puntito, estamos en el inicio, ¿ya? Para el tiempo T2, ha pasado un determinado tiempo, vamos a tener un voltaje de 12 voltios, ¿no? Para el T4 vamos a tener un voltaje de 0 voltios. Y para lo que es el T5 y el T6, para lo que vendría a ser el T5, vamos a tener un voltaje que es de menos 12 voltios. Y para el T6, nuevamente vamos a tener un voltaje que es de 0. ¿Ya? ¿Cómo así? Dime. ¿Aló? Alfredo, ¿tienes alguna pregunta? No, todo bien. Todo bien el partido, ¿no? Estamos atendiendo a los dos. Qué bueno. Ya. Continuaremos, por favor. Entonces, tenemos estos voltajes, ¿no? Desde ya, miren lo que está sucediendo acá para estos de acá, para los que estoy marcando en recuadro. Prácticamente lo que está sucediendo es, bueno, no tenemos voltaje, por lo tanto la corriente IM va a ser igual a 0, ¿sí? Pero para los otros casos sí tenemos, ¿no? Entonces sí podemos determinar el valor de la corriente porque tenemos el voltaje, ¿no? Entonces en este caso mi corriente IM va a ser el voltaje que nosotros tenemos en el primer caso, que es 12, dividido entre el valor de la resistencia. Este valor de la resistencia que es de, ¿dónde está? Que es de 4 ohms, ¿no? Entonces vamos a tener acá una corriente que es de 3 amperios, ¿no? Para el otro caso, el IM, vamos a tener menos 12 dividido entre 4, ¿no? Entonces vamos a tener menos 3 amperios, ¿sí? Este de acá es el valor IM, ¿ya? Es el valor IM. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, en base a esto, determinar lo que son los valores de potencia. El valor de potencia que vamos a tener por una parte es voltaje por corriente, habíamos dicho, ¿no? Las potencias, por si acaso, en realidad no salen en valores negativos. Bueno, en este caso no estamos calculando pérdidas, entonces no van a salir en valores negativos. De tal manera que estamos utilizando un valor absoluto para poder determinar el valor de la potencia. Entonces vamos a tener acá, por una parte, el valor del voltaje, que es 12, multiplicado por la corriente que hemos determinado, que es 3, ¿no es cierto? Pero no se olviden, esto que nosotros estamos calculando ahorita está usando el valor de voltaje pico y corriente pico. No es el voltaje y corriente promedio, por lo tanto tengo que dividir entre 2, ¿no? ¿Para qué? Para que este resultado represente lo que es B por I. Entonces, tengo 12 por 3,
Esto es 36, entonces mi potencia aquí es de 18 watts, ¿no? Esta potencia es para el T2, es la potencia real para el T2, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Esta es la potencia real para el T2, estábamos diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con el T5? Entonces vamos a tener acá la potencia real para el T5, que va a ser igual nuevamente a menos 12 multiplicado por 3, y esto dividido entre 2. Entonces vamos a tener acá nuevamente 36, 18 watts. ¿Sí? Entonces, si nosotros graficamos esto de acá, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener, por una parte, hasta aquí tenemos los 12 voltios y los menos 12 voltios. Hasta por acá, creo que se puede retroceder. Esto lo vamos a hacer con otro colorcito para que se vea mejor. Entonces, este otro que estamos viendo acá sería ya para la corriente, ¿no? Tendríamos por acá los 3 amperios y los menos 3. Y después de esto vendría lo que es la potencia, ¿no? Entonces, para la potencia nos ha salido 18, ¿no? Entonces, tenemos 18 acá. Este es el pico para el T5. ¿T5 era? No, T2. Esto es en el punto T2. Entonces, acá tendríamos los 18 watts, ¿no? El otro también ha salido positivo, entonces esto va a venir igual nuevamente por acá. Y esto en el punto T5, ¿sí? Igual a los 18 watts. Y esto de acá, bueno, si nosotros continuamos la señal, esto va a continuar, ¿no? Esto es lo que está pasando a nivel resistivo, ¿ya? No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta o quisieran que les repita alguna parte antes de continuar. Dije, Dime, Noel. ¿podría repetir de las potencias? Claro que sí, no hay ningún problema, Noel. Entonces, hay algo bien importante, les estaba diciendo, ¿no? Nosotros tenemos la potencia, vamos a poner el negrito. Tenemos acá la potencia que es igual a voltaje por corriente. Esto que estamos viendo como voltaje y corriente, se lo conoce como voltaje y corriente RMS. Y esto de acá es el promedio. ¿Sí? Esto es igual al voltaje M y la corriente IM, dividido entre 2. ¿Qué es este voltaje, corriente y M? Voltaje M, corriente M. Esto es el voltaje y corriente pico. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hemos nosotros dividido, por ejemplo, acá entre 2? ¿No? Para calcular la potencia hemos dividido entre 2. ¿Por qué? Porque los valores que hemos hallado de voltaje y de corriente, estos de acá, son corriente y voltaje pico, ¿no? No son los promedio. Entonces, es por eso que, por ejemplo, al momento de aplicar aquí para el cálculo de la potencia, lo estamos dividiendo entre 2, ¿ya? De esa manera tenemos esta relación. No sé si se ha entendido, Noelia. Sí, está bien, Eje. Perfecto. Está bueno, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, bueno, la parte de potencia real que acabamos de ver, bueno, tiene que ver más que todo con la parte resistiva. Vamos a entrar ahora con lo que se conoce como el triángulo de potencias y lo vamos a ver para cada caso. Lo vamos a ver para la parte de circuitos RC y lo vamos a ver para la parte de circuitos RL. Aquí es donde nosotros vamos a comenzar a manejar tres conceptos que son bien importantes y esto no se tienen que olvidar. Lo que se conoce como potencia activa, potencia reactiva y la potencia aparente. ¿Sí?
Vamos a comenzar a manejar esos conceptos. Acá tenemos una pequeña definición. Dice, cuando en un circuito RC dispuesto en serie, por cierto, esto también puede trabajar en paralelo, pero hay que tener un poco cuidado con el tema de la impedancia, porque ya no es una suma, ¿no es cierto? Sino se hace un paralelo. Entonces, si tenemos un circuito RC en serie, la resistencia es más grande que la reactancia capacitiva. Generalmente, cuando nosotros hemos ido calculando, se ha podido constatar eso también, ¿no? El valor de resistencia generalmente es un poquito más grande que la reactancia capacitiva. La resistencia, dice, convierte en calor más de la energía suministrada por la fuente que la guardada por el capacitor. ¿Qué quiere decir eso? Disipación en forma de calor, pérdida, ¿ya? Asimismo, cuando la reactancia es mayor que la resistencia, más de la energía total es guardada y regresa que la convertida en calor. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos en realidad desaprovechando la energía. Cuando nosotros tenemos la parte esta parte que nos está mostrando como la parte de reactancia, y lo mismo sucede tanto en la parte capacitiva como inductiva, si es mayor a la resistencia, lo que estamos haciendo en realidad es desaprovechar, ¿ya? Estamos desaprovechando. De esta manera, nosotros tenemos estas ecuaciones de acá, ¿no? La potencia real es igual a I al cuadrado por R. Esta ecuación ya la habíamos visto. Y la potencia reactiva, que es solamente PR, va a ser I al cuadrado multiplicado por la reactancia capacitiva. Como estamos hablando de circuitos RC, no se olviden, la reactancia en la ecuación de Ohm que nosotros convencionalmente conocemos, vendría a reemplazar a lo que es la resistencia, ¿no? Entonces, de esta manera que nosotros estamos viendo que la potencia reactiva es I al cuadrado multiplicado por la reactancia capacitiva, ¿ya? Tal vez todavía no se está entendiendo mucho, vamos a ir aclarando poco a poco, ¿ya? Estos triángulos son los más importantes. En realidad estamos viendo de a poco cómo se está formando. Por una parte, miren, por una parte tenemos aquí lo que es el eje de la resistencia. Y esto de acá es el eje de la reactancia, ¿ya? Este eje de la reactancia, estamos ahorita en el eje J. Si nosotros rectangularmente hacemos estos trazos, estamos hallando acá, este vector de acá lo vamos a trasladar a este lado, de esta manera. Vamos a tener acá un triángulo, ¿sí? Vamos a tener este triángulo, ¿ya? Si nosotros vemos en la parte real, esto es la parte de la potencia real que hemos visto hace un momento, que tiene que ver con la resistencia, nosotros vemos ecuación, puede ser voltaje por corriente, obviamente voltaje por corriente promedio, RMS, o puede ser I cuadrado por R, ¿no? Igual estamos hablando de la corriente promedio, ¿sí? Ahora, en el caso del capacitor, la potencia sería I cuadrado, que es la corriente que está circulando por el capacitor, multiplicado por la reactancia capacitiva, ¿ya? Y aquí aparece esto de acá que vendría a ser como la resultante más o menos, que vendría a ser I cuadrado por Z. ¿Qué es Z? Es la impedancia total. Estamos hablando de la potencia que prácticamente vendría a ser de todo el circuito, ¿ya? Entonces, tenemos por una parte, así como les decía, como el total, tenemos lo que realmente estamos utilizando y por otra parte tenemos lo que estamos desaprovechando. Esto de acá, si se dan cuenta, como es una multiplicación, si el valor de la reactancia capacitiva sube, esta pendiente va a subir un poquito más. Va a subir un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar al subir? Este ángulo de la pendiente va a crecer. Entonces, el valor de la potencia que nosotros tenemos acá, que se debe a la reactancia, va a hacer de que tengamos mucho más desperdicio, ¿ya? En términos ya de valores, esto que estamos viendo como la potencia de todo el circuito, se lo conoce como PA, potencia aparente, ¿ya? Es la potencia de todo el circuito. Las unidades con las que trabaja la potencia aparente
y tal vez esto lo han visto en las especificaciones o en algunos datos de placa de algunos equipos, y se debe a esto, o sea, la distribución de las potencias. La potencia aparente generalmente se la pone en lo que es volt ampere, ¿sí? Estas son sus unidades, volt ampere. Eso para la potencia aparente. La potencia real que ustedes han aprendido a calcular desde corriente continua no cambia. Esa va a seguir manejando lo que son los watts. Y la potencia reactiva, que puede ser capacitiva o puede ser inductiva, en este caso estamos hablando de potencia capacitiva, se utiliza las unidades del bar, ¿no? El bar, ¿qué quiere decir? Volt ampere reactivo, ¿ya? Entonces, básicamente nosotros tenemos lo siguiente. Esto de acá les decía, es como el total, la potencia aparente. Esto de acá es lo que nosotros estamos desperdiciando. Y esto de acá llegaría a ser más o menos lo que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, miren, yo tengo acá mi potencia aparente, tengo la potencia reactiva. Yo puedo ir jugando para que este valor no sea muy grande. Entonces, lo que nosotros buscamos generalmente es que este ángulo θ que se está formando aquí tienda a ser bastante pequeño. Tiene que ser bien pequeñito. Tiende a ser pequeño. Si este ángulo de acá es pequeño, o sea, yo hago por acá, por ejemplo, hacemos decrecer el ángulo, voy a tener un trazo por acá, mi potencia reactiva va a disminuir. Entonces, al disminuir la potencia reactiva, ¿qué estoy haciendo? Estoy reduciendo el desperdicio. Generalmente lo que se busca es eso. Y aquí es donde entra el concepto que es de factor de potencia, ya que lo vamos a ver más adelante. Entonces, el triángulo, miren, es bien sencillito. Tenemos la parte resistiva, tenemos la parte reactiva, puede ser inductiva o capacitiva. En este caso, como está yendo hacia abajo, esto es capacitivo, y estamos formando un triángulo. En ese triángulo, de la misma manera, nosotros tenemos lo que vendría a ser la potencia real, la potencia reactiva, y esto de acá que hemos conocido como la potencia aparente. Y eso para nosotros es lo que se conoce como el triángulo de potencia, ¿sí? Esto que les estoy explicando acá, estoy tratando de explicarles con detalle, porque en realidad cuando veamos la parte inductiva, es lo mismo, es exactamente lo mismo, pero bueno, al ser inductivo, esto ya no va a ir hacia abajo, sino va a ir hacia arriba, ¿no? El triángulo va a tener una pendiente positiva, no va a tener una pendiente negativa, ¿ya? No sé si hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta de esto de los triángulos. Los triángulos es bien importante porque con esto hacen todos los cálculos. Y es más, ¿qué estarán haciendo, Aldair? Y es más, miren, esto de las potencias se utiliza también para corregir dentro de las industrias posibles problemas de consumo, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? En las empresas, lamentablemente, muchas de las empresas no cuentan con una subestación propia que les permita, gracias a alguna fuente de energía alternativa, generar su propia energía eléctrica, sino que es lo que hacen es contratada, ¿no? Se agarran a la empresa de suministro y de acuerdo a la empresa de suministro contratan, tienen una potencia tienen su potencia de demanda y después de eso viene la potencia que es la de utilización, como la de contrato que tiene, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta empresa que les está vendiendo a la industria? O mejor dicho, esta empresa de suministro de energía eléctrica que les está vendiendo la energía a la industria, a la fábrica, no sé, que necesita este recurso, se fijan mucho en lo siguiente: nosotros te estamos dando tanto y tú tienes que tener los dispositivos necesarios como para que la cantidad de potencia que te estamos entregando sea aprovechada casi al máximo, ¿sí? De no suceder esto,
¿Qué es lo que hacemos nosotros? Estás desperdiciando lo que nosotros te estamos dando, entonces se viene una multa. Entonces, de alguna manera, esto de acá se tiene que subsanar, ¿no? Entonces, nosotros, a través de estos cálculos de potencia, podemos determinar, por ejemplo, lo que son los bancos de capacitores, ¿no? Banco de capacitor, ¿qué es lo que hace? Generalmente busca corregir el factor de potencia, ¿ya? Entonces, esta parte de las potencias es importante. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta hasta acá para poder continuar. Entonces, son tres potencias, ¿no? Potencia activa, potencia reactiva y lo que vendría a ser la potencia aparente, ¿no? La potencia activa que les estoy mencionando vendría a ser esa potencia real que hemos mencionado. Esa potencia real, esa potencia promedio, ¿ya? La reactiva vendría a ser el producto de lo que es la parte inductiva, capacitiva que nosotros vayamos a tener en el circuito. Y el aparente es el producto de la potencia reactiva y la potencia real o la potencia activa o potencia promedio también conocida. ¿Ya? ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna consulta para que pueda continuar? ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a continuar esta parte. Entonces, esta potencia activa, esta potencia real, trabaja de la siguiente manera, ¿no? Aquí estamos haciendo un pequeño análisis. Dice, dado que la potencia aparente es igual a I cuadrado por Z o BI, la ecuación para la disipación de potencia real en un circuito RC se describe como la potencia real va a ser el voltaje por la corriente por el coseno de tita, ¿ya? Y tenemos algunas condiciones acá, donde B es el voltaje aplicado y es la corriente total, ¿ya? En el caso de una corriente puramente resistiva, el ángulo es 0 y el coseno de ángulo 0 es 1. ¿Qué quiere decir esto? Y esto de acá es bien importante. ¿Qué quiere decir esto que estamos viendo acá? Exactamente esta parte. Cuando nosotros tenemos un ángulo de tita, tenemos un ángulo de tita de 0. A ver, vamos a borrar esta parte. Tenemos un ángulo de tita de 0. Lo que sucede acá es que el factor, bueno, me estoy adelantando, lo que es el cos phi va a ser igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay potencia reactiva. Que lo que nos están entregando es lo que nosotros estamos consumiendo. En realidad esto es lo que se busca, pero esto que nos está mencionando acá es de forma ideal. Es de forma muy ideal, no es real, ¿ya? Es lo que se busca. Por tanto, dice aquí, ¿no? La potencia real iguala a B por I. Para el caso de un circuito puramente capacitivo, o sea, donde tenemos un ángulo de 90 grados, el coseno de 90 grados es 0, de modo que la potencia real es de 0, dice, ¿no? Como ya se sabe, no hay disipación de potencia en un capacitor ideal. No se toma en cuenta, ¿ya? Ahora entra lo que es el concepto del factor de potencia. Entonces, el factor de potencia es, nosotros hemos formado el triángulo, este triángulo de potencias, donde tenemos acá la potencia aparente, tenemos acá nuestra potencia reactiva y tenemos aquí la potencia, voy a tratar de escribirlo, la potencia real, ¿sí? Entonces tenemos la potencia real. Entre la potencia real y la potencia aparente, nosotros estamos formando un ángulo, ¿sí? Un ángulo tita. Esto que estamos viendo como PF, o también se lo puede escribir en algunos libros, también lo ponen de esta manera, FP, quiere decir factor de potencia. Y el factor de potencia es esto. Es el coseno de tita, es el coseno de este ángulo. El coseno del ángulo que yo vaya a sacar acá, de acuerdo a los valores que estamos viendo aquí, me permite determinar mi factor de potencia. ¿Ya? Ahora, aquí les hago una pregunta que no quiero que me la respondan ahora,
¿ya? Es una pregunta que me van a responder la siguiente clase, ¿ya? Entonces, la pregunta consiste en lo siguiente. Les estaba comentando que este valor del factor de potencia es un elemento, es un valor que es muy importante. ¿Por qué? Porque con este valor nosotros determinamos si estamos aprovechando bien lo que nos están entregando o si más bien estamos generando mucho desperdicio, no estamos aprovechando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos un ángulo acá, el ángulo θ, que está entre la potencia real, entre la potencia aparente y la potencia reactiva. Este ángulo de acá, de acuerdo al valor del coseno, nos va a dar un valor numérico, ¿ya? Esto de acá, por si acaso, lo pueden manejar en ángulo o lo pueden manejar en dato numérico normal. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, acá un ángulo de 45 grados. Tengo un ángulo de 45 grados. Mi factor de potencia para este ángulo de 45 grados va a ser el coseno de 45. Entonces, el coseno de 45 es 0.71. Entonces, acá yo voy a tener 0.71 con un ángulo de 45 grados, que es más o menos como estamos viendo acá, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si ese ángulo yo lo hago más pequeño? ¿No? O sea, vamos a hacer que esto de acá reduzca un poco, hasta por aquí. Entonces, aquí yo tengo un θ, aquí voy a tener otro θ, que es más pequeño. Entonces, ¿qué pasa si ahora el ángulo θ, aquí estamos hablando de un θ de 45, ¿qué pasa si ahora mi ángulo θ es igual a 30 grados? Es igual a 30 grados. El factor de potencia, ese factor de potencia, se va a hacer, a ver, vamos a calcular, coseno de 30 grados. Se va a hacer aproximadamente 0.87. ¿Ya? Entonces vamos a tener acá aproximadamente 0.87. ¿Ya? ¿Qué es lo que hemos hecho acá? Hemos dicho lo que nosotros buscamos con esto es que aproximadamente el valor de factor de potencia sea muy próximo a 1. Al reducir el ángulo, estamos consiguiendo que el valor del factor de potencia aumente y cada vez se aproxime a lo que es 1. ¿Ya? A lo que viene la pregunta es, ¿qué ángulo y qué factor de potencia se utiliza actualmente en Bolivia en las industrias? Nuevamente, ¿qué ángulo y qué valor de factor de potencia utilizan por norma o por exigencia de la empresa de suministro aquí en Bolivia? Pueden comparar con el valor de La Paz, pueden comparar con el valor de Santa Cruz, con el valor que manejamos nosotros aquí en Cochabamba. Entonces, no es un trabajo que me tienen que presentar, pero es algo que de entrada, la siguiente clase les voy a preguntar. Ya, la siguiente clase empezamos a las 6, entonces desde las 6 yo les voy a comenzar a preguntar, ¿no? Nuevamente. Y yo, pero, Dime, ¿y la pregunta? ¿Qué? ¿Podría volver a repetir la pregunta? Ya, la voy a anotar en el chat. La pregunta. ¿Ya? ¿Cuál es el valor del ángulo y el factor de potencia que se usa en las industrias en Bolivia? Ahí está. Les he mandado ahorita un mensajito. Dice, ¿cuál es el valor del ángulo y el factor de potencia que se usa en las industrias en Bolivia? Entonces, este valor no es cualquier valor, es un valor estandarizado. O sea, la empresa de suministro tiene esto reglamentado, entonces nosotros al momento de consumir nuestro factor de potencia no puede ser menor que un valor mínimo establecido, ¿ya? Entonces, ese valor en ángulo y en factor de potencia es lo que les estoy pidiendo para la siguiente clase. Y es bueno que ustedes conozcan, ¿no? Porque, miren, de esta manera es que las empresas trabajan, ¿ya? De esta manera trabajan las empresas.
Muy bien, entonces no es un informe que tienen que presentar ni nada por el estilo, pero es un dato que quisiera que conozcan. Entonces van a averiguar para la siguiente clase en qué consiste esto, cuál es el valor del ángulo y el factor de potencia que se usa en las industrias en Bolivia. ¿Ya? Tenemos aquí ya un par de ejemplitos, ¿no? Entonces ya estamos llegando a las 7:15. Tenemos algunos ejemplos de lo que son estos circuitos RC, ¿no? Que ya es para determinar, por ejemplo, acá nos está pidiendo calcular el factor de potencia. En este otro vamos a calcular las potencias, la potencia aparente, la reactiva y la real de todo el circuito. Más adelante vamos a ver lo que son los circuitos RL. Aquí tenemos nuestro propio triángulo, que es bastante parecido al otro, solo que este es positivo, miren, está yendo hacia arriba. Tenemos un modelito más y bueno, eso lo vamos a hacer la siguiente clase, desde las 6 hasta las 7. Para los que han ingresado un poquito tarde, van a ir repasando esto que les estoy explicando y la siguiente clase vamos a hacer algunos ejercicios más y hasta ahí, hasta lo que nosotros terminemos ese jueves, van a hacer un pequeño cuestionario. Los que han llegado tarde les explico cómo va a ser este cuestionario. Va a tener 3 preguntas, cada una de 10 puntos, que son de autoevaluación, así como el cuestionario que han hecho, pero un poco más resumido. Van a tener otras 3 preguntas de teoría. Si se han dado cuenta, ahora hemos avanzado algo de teoría, hemos visto algunos conceptos. Entonces, van a revisar eso también, por favor. Y van a tener 3 preguntas de teoría, cada una de 10 puntos, ahí ya van 60. Y van a tener 2 ejercicios, cada uno sobre 20 puntos. Con eso tendríamos los 40 y los 100 puntitos de todo el cuestionario que van a resolver. Entonces, el cuestionario lo van a hacer, bueno, yo tenía planificado desde las 7. Vamos a terminar a las 7, van a tener un tiempito para que puedan repasar. Y desde las 8 hasta las 10 voy a habilitar el cuestionario para que lo puedan resolver. ¿Ya? Eso la siguiente sesión, estamos hablando del día jueves. ¿Ya? No sé si tienen alguna consulta, tienen alguna pregunta, alguna duda hasta acá. Aldair, Sobre las notas del segundo parcial, Inge. ¿qué? Sobre las notas del segundo parcial. ¿Sobre las notas ya subió o cómo? Así. Ahorita en la plataforma, de alguna manera ya las tienen. Ya tienen sus notas de segundo parcial, porque este trabajo que van a hacer ahora ya no es para el segundo, es para el tercer parcial. O sea, la actividad que tienen para el siguiente jueves, ¿no? Lo que ustedes han hecho acá, mira Aldair, ahorita aprovechando que estoy compartiendo todavía. Esto de aquí, la unidad 3, así como les había dicho, o sea, por unidad, eso les expliqué al principio, ¿no? Del módulo. Por unidades está dividido los parciales, entonces aquí hemos empezado la unidad número 3, entonces a partir de acá estamos empezando el tercer parcial. Hasta aquí vendría a ser lo que ha sido su segundo parcial. Entonces tienen acá 2 cuestionarios de autoevaluación, tienen la actividad 5, tienen la actividad 4, tienen la actividad 3, ¿no? Entonces, eso es evaluación del tercer parcial. Entonces, los cuestionarios los hacen, inmediatamente les bota ya el promedio, ¿no? Entonces, prácticamente ya tienen estas calificaciones. ¿Está bien, Aldair? Está bien, Inge, gracias. Posi. Entonces, positivo. Entonces, no se olviden, por favor, las diapositivas que estamos viendo ahorita, por ejemplo, están aquí, ¿no? Es donde está en la unidad 3. Es la lectura 20, ¿no? Donde ya estamos viendo la parte de potencia. Entonces aquí ya pueden comenzar a revisar, leer. Y la siguiente clase es solamente hacer ejercicios. Vamos a ver algunos ejemplitos. Lo que estaría entrando para el cuestionario que tienen el día jueves es circuitos RLC, lo que hemos visto. Y algunos, y bueno, la parte de potencia para circuitos RC y RL. Lo que hemos visto con potencia real, potencia activa, reactiva, potencia aparente. Lo que hemos visto en ese sentido. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta y alguna duda.
Ya para terminar. Están muy concentrados. Estamos empatando, Inge. Están muy concentrados con el partido, Aldair, me estás tomando el pelo. No, estamos atendiendo ahí. Ya. Ya, muy bien, Todo es chicos, no culpa se de olviden. Alfío, dime. No, nada, todo bien, todo entendido. Todo se ha entendido, dice. Qué bueno. Ya. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, nos vemos el día jueves a las 6. Les mando un saludo grande, espero se encuentren todos bien. Denle una repasadita nuevamente la parte de circuitos RLC y esto que es la parte de cálculo de RC y RL va a entrar en el cuestionario del día jueves. ¿Ya? Solamente va a ser un cuestionario. Muy bien, chicos, entonces si no hay más preguntas, quedamos hasta aquí. Les mando un saludo grande y nos vemos hasta el día jueves. Nos vemos,